y para que usted tenga cuidado y sepa qué puede consumir en caso de tener sospechas de haber contraído el COVID-19 o tener ya directamente el COVID-19. Vamos a hablar con el doctor Antonio Virués, médico cirujano intensivista, porque sabemos que en Bolivia una farmacéutica ya está produciendo un antiviral de última generación. Doctor, ¿cómo está? Doctor Virués, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Miriam. Al contrario, muchas gracias por la cobertura y el interés, pues, para informar a nuestra población acerca de los avances que hay en esta pandemia. Al ser usted un médico intensivista, sabe perfectamente cómo reacciona el cuerpo en determinadas personas, obviamente, de una a otra es distinto, pero cómo reacciona el cuerpo cuando uno contrae el COVID-19. Claro que sí. Como en medicina, generalmente cada organismo, cada persona es diferente. Sin embargo, hay fármacos que nos ayudan a disminuir sobre todo el riesgo de una progresión a enfermedad crítica. Eso es algo muy importante y qué bueno que las farmacéuticas nacionales en este caso pues ya tengan la oportunidad de sintetizar este antiviral que está siendo utilizado de forma muy extensa en el mundo para la pandemia de COVID-19. Ajá, estamos hablando de FabiFlu. ¿No es cierto que lo está haciendo la farmacéutica Cofar? ¿Me puede hablar, por favor, de este? Vendría a ser un antiviral, ¿verdad? Exactamente. Hay diferentes tipos de virus. Por ejemplo, el virus de la influenza, el H1N1, ¿no? Que conocíamos, ha habido una pandemia igual que evidentemente no ha tenido la magnitud que la pandemia COVID-19. Sin embargo, este es un antiviral que ha sido utilizado para COVID-19 justamente en Rusia, no a partir de las descripciones en otros países. Sin embargo, se ha visto mediante estudios clínicos que disminuye el tiempo de vida del virus, aumenta el clearance viral, que llamamos al tiempo en el cual el cuerpo se recupera de la infección viral, supera la infección, en este caso por el SARS-CoV-2 o el COVID-19, y evidentemente puede disminuir esa progresión, la progresión a un estado crítico. Entonces lo que hace es disminuir la replicación viral. Y eso es algo muy interesante porque es un efecto que se atribuía, por ejemplo, a otros fármacos como la ivermectina en su momento, a el remdesivir, que es otro antiviral que tiene todavía muchas connotaciones, pero tenemos que agradecer, repito, el que exista la síntesis de este fármaco aquí en nuestro país, lo cual de por sí aumenta la disponibilidad en su uso y disminuye los cuadros severos. Ahora quiero comentarle o preguntarle lo siguiente. ¿El FabiFlu viene a ser como un antigripal? No. El antigripal, que básicamente se conoce en cualquier farmacia, uno lo puede adquirir, es sintomático. Como sabemos, la mayoría de virus, por su naturaleza, de por sí no son seres vivos. Sí. Los virus son pedazos de fragmento de ácido nucleico que necesitan ingresar a una célula para replicarse y continuar la infección, pasan de una persona a otra y demás. Lo que hace un antigripal como tal es disminuir la sintomatología. Cuando compramos un antigripal en cualquier farmacia, compramos pues antigripales compuestos con paracetamol, con dimenhidrinato, difenhidramina, que son antihistamínicos y ayudan a sobrellevar la infección viral más tranquilamente, sin tantos síntomas. Eso básicamente es un antigripal. Sin embargo, el antiviral como tal disminuye la replicación, evita que el virus se replique y disminuye pues la gravedad de la enfermedad como tal. ¿Se necesita una prescripción médica para conseguir el FabiFlu? Idealmente sí, pero tomando en cuenta las regulaciones que muchas veces se tienen en países como el nuestro, sí. Evidentemente hay fármacos que se pueden adquirir en farmacias, sobre todo por el impacto que tiene la pandemia actualmente, ¿verdad? En ese sentido es que la disponibilidad del fármaco, ustedes han debido escuchar igual que toda la población, por ejemplo con el remdesivir, que es otro antiviral, ha habido muy poca disponibilidad por muchas razones, porque es algo oneroso, es un fármaco caro que en cierto momento no existía en el medio. Y justamente esto se ve pues superado cuando el fármaco es sintetizado o elaborado aquí en nuestro medio. A ver, el FabiFlu, su componente activo que ha sido creado en el Japón, fue justamente diseñado para contrarrestar la influenza en su momento.
Exactamente. La molécula como tal se llama favipiravir, que fue utilizado en Japón. Se ha visto un resultado aceptable, por lo cual los rusos lo han sintetizado como Avifavir. Y como se menciona, pues está siendo comercializado como Fabiflu en la fórmula nacional. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo uno tendría que consumir el Fabiflu? Esa es una muy buena pregunta. Lo que se ha visto en el estudio más conocido que se ha publicado en Rusia, elaborado, es que tomaron 60 pacientes en los cuales se administró y, como decía, disminuye el tiempo, hace que el cuerpo supere la infección de una forma más rápida. El esquema de tratamiento básicamente consta de 14 días. Lo bueno es que al ser tabletas uno lo puede ingerir y la formulación nacional que se está elaborando ya viene en concentraciones de 600 miligramos, por ejemplo. Antes solamente venía en 200 o 300, entonces uno tenía que tomar muchas tabletas. Actualmente, con la formulación o la prescripción que se tiene de 600 miligramos, en esa disponibilidad es más fácil incluso de tomarlo, ¿no? Debe tomarse 600 miligramos durante 14 días cada 12 horas, básicamente. Se sugiere tener una dosis de carga, el primer día de 1200, algunos sugieren hasta de 1800 miligramos cada 12 horas, el primer día. Ya del día 14 ya son 600 miligramos cada 12 horas por 13 días. Eso en dosis de adulto. Eso para golpear totalmente al virus del COVID-19, ¿no es cierto? Dejarlo noqueado, como dicen algunos, y a poder continuar de mejor manera a partir del segundo día. Exactamente. Bueno, en mi práctica profesional yo trabajo en varios centros que vemos pacientes con COVID. Sí hemos tenido la oportunidad, estamos desarrollando una pequeña base de datos con la experiencia, una investigación. Y bueno, la percepción es esa, que sí tenemos la oportunidad de ver pacientes que ya con el PCR, con la prueba, para saber si un paciente sigue siendo portador son negativos más rápido. Y esa es otra ventaja. Porque al tener un paciente en terapia intensiva que ya tiene un resultado para PCR en tiempo real negativo, incluso se lo puede pasar a una terapia intensiva no aislada y podemos verlo de forma mucho más estrecha. A ver, doctor, si yo tuviera sospechas, pero no me hice la prueba aún, ¿podría comenzar a consumir el Fabiflu o necesito siempre la prueba PCR? Esa es una ventaja del Fabiflu o del Avifavir, ¿no? Que es básicamente lo mismo. La ventaja es que es muy bien tolerado, no tiene muchos efectos adversos, solamente molestias comunes, ¿no? Dolor, diarrea, dolor de barriga, así por decirlo, y permite el cual una persona no tenga mucho al recibir pues el antiviral. En ese sentido es que se recomienda iniciar lo más pronto posible. ¿Qué significa eso? Idealmente, desde que uno a infección está en contacto con el virus o con una persona que esté cursando con la infección, ya dentro de los primeros 3 días debe iniciar el tratamiento. Como decimos, al ser tableta, al estar disponible ya en nuestro medio, es mucho mejor el poder acceder rápido para tener un efecto mucho más significativo. Es decir, pero o sea, no va a causar ningún efecto adverso en la toma de una prueba, por ejemplo. Exacto, no causa efecto adverso importante en los pacientes y, como decimos, es importante a su vez tener una sospecha clínica alta. ¿A qué me refiero con eso? A que si una persona ha estado en contacto en un ambiente donde hay un paciente positivo y desarrolla la sintomatología, sobre todo tos seca, fiebre, ¿no? Puede considerar el inicio del Fabiflu. Muy bien, doctor, gracias. Realmente es sumamente interesante lo que usted me está señalando. A ver, en nuestro medio que nos estamos preparando ya para la vacunación masiva, evidentemente las personas con mayor riesgo siguen siendo las que tienen enfermedad de base, ¿verdad? Exactamente. Para esta población es justamente que se recomienda tomar estos recaudos. Menciono nuevamente, una persona con alta sospecha de adquirir la infección por el SARS-CoV-2 o COVID-19 puede iniciar de manera temprana el tratamiento con el antiviral. Esto es muy importante porque tampoco por el otro lado se sugiere un tratamiento preventivo. Claro. Digamos que yo voy a viajar de aquí a 2 días, yo que sé, a Santa Cruz, ¿no? Entonces me tomaré todo el esquema o un esquema preventivo, no sirve para eso el antiviral. Evidentemente el antiviral sirve para casos que porten el virus, claro, que tengan una alta sospecha de estar portando el virus. Esto es sumamente importante. Y la última consulta, doctor, como son 14 días que dura este esquema, si uno ya ha tenido la sospecha de contraer el virus y empieza a consumir el Fabiflu, terminando a los 14 días, ¿puedo hacerme la prueba?
¿O tengo que esperar un tiempo determinado? Sí, exactamente, recordando lo que sucedía los anteriores meses, que no había ni siquiera laboratorios, Claro. los seguros incluso han colapsado, uno se hacía la PCR, la prueba esta tarda por lo menos 18 a 24 horas, ahora Sí. que hay mucha más disponibilidad de la prueba incluso, pero en cierto momento uno se hacía la prueba y tardaba una semana, 10 días, incluso hasta 2 semanas en tener el resultado. Es mucho tiempo que se pierde, justamente eso nos da la oportunidad de intentar combatir de manera pronta al virus. Entonces lo podemos hacer. Doctor Virués, le agradezco infinitamente haber conversado con nosotros acerca del FabiFlu, que ya se encuentra en las farmacias en nuestro país, ¿verdad? Y es producción nacional. Exactamente, al contrario, reitero mi agradecimiento y a estar muy alertas, porque el que existan también las vacunas no significa que hay que dejar el barbijo. Exacto. Yo personalmente considero que por lo menos durante un año más debemos estar con las medidas de bioseguridad como para pensar que realmente podamos controlar esta pandemia de manera internacional, ¿no? Exactamente. Gracias por haber conversado con nosotros. Que le vaya muy bien. Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches, el doctor Antonio Virués, médico cirujano intensivista, hablando del FabiFlu, este antiviral que es de la farmacéutica COFAR, ya está en nuestras farmacias.